Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones, saludos. Pastor Oscar Durán Torres, quien les acompaña, les saluda, un abrazo a las miles y miles de personas, hermanos, que en diferentes partes de Costa Rica, fuera de Costa Rica, nos honran con su sintonía. Un abrazo a distancia a todos los hermanos y también quienes sintonizan en los autobuses, sus vehículos particulares, taxis, carros de Uber, en tráiler, vagonetas, bueno, donde usted esté en este momento, en el camión, fuera de Costa Rica, en cualquier parte, escuchando en un centro penal, en un hospital como paciente. Es que son miles de personas en diferentes puntos, su puesto de trabajo, muchos laborando en este momento, otros ya descansando ahí en su casa, a la hora que esté reproduciendo también este mensaje por medio de Facebook. Nada más me buscan como Oscar Durán Torres y le da a compartir. Creo que es importante que las cosas buenas las podamos compartir, ¿cierto? Siempre el mensaje del Señor hay que compartirlo, más en estos tiempos, hermanos, en estos tiempos. Dice la palabra que aquella mujer del flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, ve la importancia de hablar de Jesús. Usted no tiene que ser un predicador para hablar de Jesús, no tiene que ser un pastor para hablar de Jesús. Usted puede contar su experiencia de vida, su vivencia, su testimonio. El hecho de que usted cuente su testimonio ya está hablando de lo que Dios ha hecho en su vida, y eso va a causar un efecto en todo aquel que le recibe. Esa es una forma de hablar de Jesús. Viera, quiero contarle un testimonio, lo que hizo Jesús en mi vida. Usted empieza a contar el testimonio. Yo padecía de ataque de pánico, y un día, en un tiempo de oración, Cristo me sanó, Cristo me liberó. Por eso es necesario testificar, es importantísimo testificar. Daniel 4:2 dice, me es necesario contar las maravillas. No podemos nosotros pasar por alto esto, hermanos. Es necesario contar las maravillas que el Dios poderoso ha hecho conmigo. Y una forma de hablar de Jesús es testificando de lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Qué hizo Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor con tu vida? ¿De dónde te sacó? Puede que en este momento me esté escuchando una mujer que era prostituta y fue liberada. Vivió en la prostitución, enredada en el sistema del mundo. Alguien atado en la droga, alguien atado en la brujería, en pactos satánicos, en la ouija, era medium, con filosofías extrañas, rarísimas. Quizá alguien que decía, se llamaba ser ateo. Yo soy ateo, yo no creo en Dios, no me interesa nada de eso. Alguien que había abrazado las religiones extrañas, filosofías rarísimas, gente con el corazón endurecido, gente que blasfemaba y gente que renegaba contra Dios, gente que pisoteaba el nombre de Dios. Y esa forma de usted testificar, mira, yo antes era esto, vivía en la oscuridad, pero ahora soy luz. Ahora Él me trasladó a la luz admirable. Ahora soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. A esta hora hay miles de personas escuchando. Y quizá alguien dice, yo fui un asesino, fui un ladrón, fui un adúltero, fui una persona que tocó fondo, una mujer que vendía el cuerpo y que se ofrecía a un hombre ahí consumiendo drogas o vendiendo drogas. Una persona que fue sacada, que el Señor la sacó del caldo de la basura, de ahí lo sacó el Señor. Una persona que cayó en prácticas ya muy fuertes. Y de ahí te rescató el Señor, de ahí te sacó el Señor. Entonces hay que hablar de Jesús. El mundo necesita, los más de 8,000 millones de habitantes que tiene la tierra, la gran mayoría necesita escuchar de Jesús. La gente necesita escuchar de Jesús. Y usted aproveche el tiempo, hermano, porque los tiempos se acortan, el tiempo se acorta y usted tiene que aprovechar mientras está ahí en el consultorio clínico, mientras está en el puesto de trabajo, mientras usted está en la pulpería, ahí hable del Señor. Cuente las maravillas que Dios ha hecho en su vida. La gente necesita conocer del Señor. Amén. No calle, por favor. No podemos callar. No podemos callar. Y yo doy gloria a Dios
que existe un medio como este para llevar el mensaje de bendición al mundo entero. Bien, vamos a la palabra en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Nadie puede tener o puede ser efectivo si no está en la presencia de Dios y si la presencia de Dios no está con él, hermano. Nadie puede hablar de esta forma si no tiene el respaldo de Dios. Ve qué importante es tener comunión con Dios, relacionarse con Dios. Y hay gente que conoce a Dios como Job, te conocía de oídas. Hay gente que conoce a Dios de oídas. Yo le invito en esta tarde, noche y madrugada para que conozca a Dios, pero de verdad, para que se enamore de Dios, para que entre en ese nivel, hermano, de lo que Dios en tu vida quiere hacer. Él te quiere usar en este último tiempo con voz de trompeta, hermano. En este último tiempo, en esta recta final, se levanta una generación de profetas, de hombres y mujeres que tenemos que anunciar las buenas noticias, hermano. Hay que anunciar, traer al arrepentimiento a las personas, que la gente se convierta, que la gente deje el mundo, el sistema, la corriente del mundo, hermano, y hablarles del Señor. Llega el profeta y le dice a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndate en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Aunque no entendamos nada, sométase a la palabra, por favor. Aunque usted no vea ni sol ni estrellas, seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que ser cristiano era fácil? ¿Quién le vendió a usted esa idea? ¿A quién le compró usted esa idea? Que ser cristiano era fácil. El ser cristiano demanda, hermano, sobre nosotros el pagar un precio, hermano, y el esforzarnos y tomar la cruz y seguir a Jesús y poner las manos en el arado y no volver atrás. Es un precio, hermano, que hay que pagar. El ser cristiano no es soplar y no. El ser cristiano usted tiene que pagar un precio. Por eso nada de quejas. No se me venga a quejar. Déjese de tanta queja. Porque hay gente que le gusta estarse quejando. Yo no sabía, no, deje de estarse quejando. La queja retrasa o atrasa la bendición de Dios en su vida. Y hay gente que le gusta vivir quejándose. Deje la queja y busque más la presencia de Dios. Dice la palabra que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué pasó con el profeta? ¿Qué sucedió con el hombre? Se vino al suelo porque se secó el arroyo. Es que hay gente que en lo mínimo se me viene al suelo. No se vale, hermano. Hay gente que en lo mínimo se deprime, se viene al suelo. Dios se olvidó de mí. La reacción del profeta, él supo esperar en Dios. Recuerde que tú y yo caminamos conforme a la palabra de Dios. No nos adelantemos a los acontecimientos y a los tiempos. Debemos de aprender a esperar, hermano, el banderazo de salida de Dios, el tiempo de Dios. Dios te llamó y Dios te va a sustentar. Aunque los cuervos dejaron de traer pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y aunque se le seque el arroyo, recuerde que Dios es tu proveedor, Él es tu protector, Él es el que te sustenta, hermano. Tenga usted presente esto. Él se movía según la palabra de Dios, no se movió por un impulso. Y es que muchas veces nos movemos por emociones y por impulsos y metemos las de andar. Cuando nosotros nos movemos por impulsos y por emociones, hay que aprender a esperar la palabra revelada de Dios.
Por eso es necesario, aquí hay un principio, algo importantísimo, vivir en la presencia de Dios. Punto. Si usted se mete de lleno en la presencia de Dios, va a entender, el Espíritu de Dios le va a revelar y va a decir, este es el tiempo. Este es el tiempo, muévete, muévete, este es el tiempo. Esta es la oportunidad para que usted desarrolle ese proyecto. Y muchas veces echamos a perder algo. ¿Por qué? Por acelerados. Por andar renegando, por andar peleando. Por estar quejándonos. Analice esto, por favor. Lo que dice el profeta. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Te dije al principio que nadie puede tener la revelación que tuvo Elías si no vive en la presencia de Dios. O sea, si no comulga con Dios, si no se relaciona con Dios. ¿Cómo pretende una persona saber los tiempos y en qué tiempo estamos? Hay gente que no sabe en qué tiempo estamos. ¿Por qué? Hermano, porque está en otra historia, hermano. La gente anda en otra ray. La gente anda en otro viaje. La gente no está conectada con Dios. Hay cristianos que usted le pregunta, hay gente que usted le pregunta, y cristianos que usted le pregunta en qué tiempo estamos. No saben ni qué tiempo está, hermano. Estamos en principio de dolores. En ese tiempo estamos, en la recta final, en el sprint final. O sea que cualquier momento suena la trompeta y viene Cristo en las nubes y arrebata a su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos con que este es el tiempo en el que estamos. Porque hay cristianos que no están en nada, hermano. Hay cristianos que andan de concierto en concierto, de fiesta en fiesta. Hay cristianos mundanos. Hay cristianos que el domingo están en la iglesia, pero un viernes se lo están echando, hermano. Hay cristianos que no les importa ahí salir. Es la realidad, hermanos. No podemos vivir quejándonos. Y no podemos nosotros estar desconectados de Dios. La gente que se desconecta de Dios, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El cristiano que no está conectado con Dios, que no vive para Dios y que de vez en cuando va y se congrega y sí simpatiza un poquito ahí con las cosas de Dios, empiece a coquetear con el mundo y les baratan la vida, se les barata todo, se le cae el matrimonio, se le cae el negocio, no le va a alcanzar el dinero. Hágalo y verá, apártese de Dios y le va como un quebrado, le va feo, le va. Una persona que sale de la cobertura de Dios. Pero hermoso lo que pasa con el profeta. Eso es lo que me gusta. Que él vivía en la presencia de Dios. Que él vivía para Dios. Y todo aquel que vive para Dios, Dios por medio de su espíritu, le hace entender que el proceso que estás enfrentando es parte de lo que Dios en su vida permite para formar tu carácter y tu corazón. Lo que Dios está permitiendo en tu vida. Cuando una persona vive en la presencia de Dios, ve que importante vivir para Dios y vivir en la presencia de Dios. Nadie puede tener la revelación que tuvo el profeta Elías si no está en la presencia de Dios, si no camina con Dios. ¿Cómo va a entender la gente los tiempos si no escudriña la palabra, hermano, si no tiene ni una Biblia? Anda en vagabunderías. Es que la realidad, hay mucho cristiano vagabundo que no saca su tiempo para escudriñar la palabra y nutrirse de la palabra y entender los tiempos. Entender el tiempo, el Espíritu de Dios va a ir trayéndole el soplo, el rúa ahí, el soplo sobre tu vida, la revelación. Te va a ir dando el entendimiento. Mire, estás en este tiempo. El mundo se está acabando, todo se está terminando. Estás en el principio de dolores. El profeta dice, y estas palabras, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Ya eso lo entendía. Además, Elías, ya el Espíritu de Dios le había revelado que los cuervos iban a dejar de llevar el pan y la carne. Ya Elías sabía esto. Ya el Espíritu de Dios le había revelado al profeta Elías. Y es que Dios no da nada a sus profetas sin antes revelárselo. Dios no le entrega o no le revela algo o no le da algo a un profeta sin antes revelárselo. Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus profetas. Y dice la palabra que él ya le había comunicado, Elías, ve al arroyo. Y Elías tenía claro de que el arroyo se iba a secar.
Dice la palabra, verso 7, pasados algunos días se secó el arroyo. Ya esto lo sabía Elías. Elías sabía, tenía claro. Ya él tenía la información procesada ahí de que se iba a secar el arroyo. Ya Elías sabía de que los cuervos iban a dejar de llevar pan y carne. Y se angustió Elías. Se deprimió Elías. Se vino al suelo el ministerio de Elías. Porque los cuervos ya no le llevaban pan ni carne. Y porque se secó el arroyo. Déjeme decirle algo. Tú no dependes de cuervos, tú no dependes de un hombre, tú no dependes de una mujer, tú no dependes de un gobierno, tú no dependes del salario quincenal, mensual o semanal. Tú y yo dependemos de Dios. Alguien estará conectado en este momento y puede decir, Pastor Oscar, amén. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi recurso? ¿De dónde viene mi bendición? ¿De dónde viene mi socorro? Dígalo, dígalo, dígalo. Mi socorro viene de Jehová. De Él viene el sustento, de Él viene el respaldo, de Él viene la bendición. Yo no dependo, escucha bien, yo no dependo. ¿Cuántas personas Dios las sustenta y nunca les ha faltado nada? Cuando pasamos la pandemia, Dios nos sustentó a todos. Dios nos sustentó. Oye, ojo a esto. Muchos se quedaron sin trabajo y aún Dios los sustentaba. Siempre llegaba la provisión. Ahí está el favor de Dios, que podemos pasar sequías, podemos pasar pandemias, podemos pasar lo que estemos atravesando, que nunca nada nos va a faltar. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Vimos la mano de Dios. Que más que 2 años que atravesamos momentos duros, el tiempo del encierro, hermanos, y nunca nos faltó nada. Siempre estuvo el alimento ahí, y de fuentes insospechables llegó el recurso, hermano. Dios nos hace pasar por procesos. Dios permite los procesos en nuestra vida. Hoy usted puede estar pasando un proceso en tu salud, puede estar pasando un proceso con tu hijo, puede estar pasando un proceso en tu matrimonio, puede estar pasando un proceso en tu economía. Te quedaste sin trabajo, pero no sin el sustento. Dios te va a sustentar. Diga conmigo, yo no dependo de cuervos, yo no dependo de un arroyo. Ay, ¿ahora qué hago? Me dejó mi marido. Ay, así hay mucha mujer, no todas, pero hay mucha mujer. Ahora una codependencia terrible. Una cosa terrible. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo salgo adelante? ¿Acaso no tienes la capacidad y la sabiduría y la inteligencia? Ese hombre te estaba opacando. Mira hasta dónde has llegado. Mira lo que has logrado solita. Con la ayuda de Dios. Sacar adelante a tus hijos y darle la universidad, darle el estudio. ¿Te diste cuenta que no dependías de aquel hombre? Que no dependías de lo que te daba y las migajas de aquel hombre. Y hasta de los berrinches que le hacía ese hombre cuando usted le pedía dinero para tus hijos, comprar leche para tus hijos. Tú dependes de Dios. Pero esto se entiende ¿dónde, pastor? Cuando uno vive en la presencia de Dios. Cuando vive en la presencia de Dios. ¿Cuánta gente en este momento no tiene un ingreso mensual, quincenal, y nunca le ha faltado nada? Yo sé que puedo pedir una lista de personas que no tienen en este momento trabajo y nunca les ha faltado el recurso, nunca les ha faltado el sustento, porque han aprendido a vivir en la presencia de Dios. Aleluya. Han aprendido a caminar bajo la revelación del Espíritu Santo. Han entendido los tiempos y que el tiempo de Dios es perfecto y que lo que estoy viviendo no es comparable a la gloria que en mí se ha de manifestar por medio de Jesucristo. Que la aflicción que estoy pasando no se compara. Que la vicisitud, que la prueba, que la circunstancia que estoy viviendo no se compara con lo que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque vivo en su presencia. El que vive en la presencia de Dios, el que vive conectado con Dios, Dios por medio de su Espíritu le revela que se te va a sacar el arroyo, que los cuervos van a dejar de traer pan y carne, que tus hijos van a pasar por un proceso, que vas a pasar por un proceso económico, hasta en tu salud. Pero el que vive en la presencia entiende que se mueve bajo la revelación del Espíritu de Dios y conforme a la palabra que sale de la boca del Dios soberano y eterno. Él entendía que caminaba conforme a una palabra. Él sabía que se movía conforme a una palabra. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido o no había llovido sobre la tierra. Puede dejar de llover. Pueden dejar los cuervos de traer pan y carne, hermano,
pero nunca te va a faltar la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. A usted nunca le va a faltar una palabra. Hoy Dios se está acordando de usted. Mientras vas en el autobús, está usando el siervo para darte una palabra, para recordarte y decirte que el proceso por el que estás pasando no se compara con lo que yo voy a desatar y a derramar sobre tu vida. Viene un tiempo de gloria, de ensanchamiento y de crecimiento sobre tu vida. Hoy te estoy recordando por medio de mi siervo que te amo y que eres importante para mí, que tú no dependes de la quincena, que tú no dependes de un negocio, tú no dependes de una empresa, tú no dependes de un hombre, tú dependes de Dios. Amén. Y eso fue lo que entendió el profeta, que él no dependía de cuervos, que él no dependía de un ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Hay gente que está en angustia. Le quiero hablar a estas personas. Reposa en Dios. Reposa en Dios. Descansa en Dios, por favor. Descansa en Dios. Reposa en Dios. Reposa en Dios. Esos que han estado angustiados. Si hay alguien que ha estado angustiado, ponga ahí su nombre. Pastor, yo soy esa persona que me he sentido temerosa. ¿Qué hago? Ay, y la pastilla. Tengo que prender la pastilla para controlar mis nervios. La pastilla antidepresiva. ¿Cómo es posible que una persona tenga que depender de un medicamento y de unas gotas para poder? No, tú dependes de Dios, aleluya. Te suelto la palabra y declaro libertad sobre tu vida. Y yo soy un fiel creyente que la palabra de Dios funciona. Yo suelto la palabra de sanidad. Creo que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Creo que lo que sale de la boca de Dios causa bendición, hermano. Yo le creo a Dios. Yo soy un fiel creyente que la palabra de Dios funciona. Camina conforme a la palabra de Dios. Se seca el arroyo. Los cuervos dejan de traer pan y carne. Pero a Elías no le faltó la palabra. Diga, a mí no me está faltando palabra. Yo camino conforme a la palabra. Suelta la palabra, pastor. Suelta la palabra, que aquí estoy para arrebatarla. Porque aquí hay una violenta, un violento. Escuche, verso 8. Vino luego a él. ¿Qué vino? Otros cuervos. ¿Qué vinieron? Unos pájaros ahí a traer alimento, no. Unas aves, no. ¿Qué vino? Palabra. ¿Qué vino? Palabra. Vino a él. Vino luego a él palabra de Jehová. La palabra nunca va a escasear, hermano. Nunca va a faltar. Nunca, nunca. Siempre hay palabra, siempre hay revelación. Siempre hay palabra, siempre va a haber palabra, hermano. Siempre usted va a escuchar palabra. Usted puede escuchar o puede dejar de escuchar de alguien, pero nunca de la palabra de Dios. Nunca, nunca. Las cosas pasan, las modas pasan, pero no mi palabra. Ahí está la palabra vigente, hermano. Ahí está la palabra. Nunca faltó la palabra. Dice, vino luego a él. ¿Qué vino? Palabra de Jehová, diciendo: escaseó el pan, escaseó la carne. ¿Cierto? En el tiempo de pandemia, el trabajo escaseó, los contratos, pero nunca te faltó la palabra. Usted escuchaba palabra, ¿verdad? Estaba todo el mundo encerrado en sus casas y siempre nos escuchaba predicando y escuchaba palabra, y escuchaba palabra, y escuchaba desde el púlpito, escuchaba palabra, tanto a nosotros como cualquier otra persona que predicara. Ahí estaba escuchando palabra, retroalimentándose de la palabra. Nunca te faltó la palabra. Se secó el arroyo, dejaron los cuervos de traer pan y carne, pero nunca le faltó la palabra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vea cómo Dios tiene el control de todo, hermano. No te angusties, por favor. Hasta una mujer viuda Dios usó cuervos, un arroyo, una mujer viuda. ¿De dónde iba a sacar esta mujer? Había sequía en aquel lugar, en Sarepta. ¿De dónde? Es que pregúntese usted, hermano. ¿De dónde iba a sacar esta mujer agua? ¿Por qué le pidió agua? ¿De dónde? Si había sequía. Me estoy dando a entender. ¿De dónde? Es que solo Dios hace estas cosas, hermano. Solo Dios. No podemos entender el misterio de Dios y cómo Dios se mueve. Yo nada más me someto a creer que Dios tiene el control del agua, que tiene el control del pan, que tiene el control de qué, de los peces, de todo, hermano, que tiene el control del aire, de todo. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de tu vida.
A él no se le escapa nada, no pasa por alto, ni el mínimo detalle pasa por alto, hermano. Mire, usted se le puede pasar el detalle y mira, se me olvidó. Usted puede pasar por alto una fecha, la fecha importante. Mira, se me fue, se me olvidó. Dios no pasa por alto, el mínimo detalle no lo pasa por alto. Analice por un momento esto. La mujer, en una temporada de sequía, en un tiempo de sequía, y tenía agua. Vea cómo Dios cuida y cómo Dios respalda y cómo Dios se anticipa y se adelanta, hermano, a los tiempos. Él le dio la provisión, proveyó el agua a esta mujer para que sustentara a su profeta. Dice la palabra, escuche lo que dice el profeta. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ojo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Era un desafío y un reto a esta mujer. Suave, un toque. Este hombre me está pidiendo agua a mí. Este hombre me está pidiendo el último recurso que tengo. Este hombre me está pidiendo, pero ya había sido revelado el corazón de esta mujer que la iba a visitar un profeta. Ya Dios había trabajado en el corazón de esta mujer, como Dios ha estado trabajando en tu corazón, como Dios ha venido trabajando y diciéndote, no te angusties, no te preocupes, no te afanes. Puedes tener un puñado de harina y un poco de aceite, pero yo te lo voy a multiplicar. Nunca va a faltar el aceite, nunca va a faltar la harina, nunca va a escasear el pan en tu casa. Cuando tú sustentas a uno de mis siervos, yo te voy a sustentar en tu casa. Nunca tu casa estará vacía. Cuando tú honras a un profeta de Dios, cuando tú honras a uno de mis siervos, yo te voy a honrar a ti. Y eso fue lo que pasó con esta mujer. Hermano, el recurso, lo único que tenía era un poco de harina y aceite. Y estaba recogiendo unos leños para preparar una torta cocida para ella y para su hijo y para dejarse morir. Pero llegó el hombre de Dios a cambiarle el panorama. Eso es lo que hace el profeta de Dios. Llega a cambiar, a revolucionar completamente los ambientes áridos y secos. Eso es lo que llega a hacer el hombre de Dios. Eso es lo que llega a hacer la mujer de Dios. Llega a revolucionar y a cambiar completamente el pensamiento de muchos y a clamar el Espíritu de Dios para que traiga convencimiento, para que convenza a la persona de que está mal y que tiene que cambiar de actitud. Quiero ser ese instrumento de Dios, que cuando llegue en un lugar se empiece a revolucionar ese lugar. Si era un ambiente de sequía, si era un ambiente de tristeza, si era un ambiente de enfermedad, hoy suceda lo contrario a la enfermedad, que es la sanidad, a la tristeza, que es alegría, a la sequía, ¿qué es lo contrario a la sequía? Que lo que estaba seco va a reverdecer. Reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Cuando Jesús llegaba a una aldea, a una ciudad, Él desataba y declaraba una palabra y los demonios huían, los enfermos eran sanos, los cojos, los ciegos, los mudos, todos eran liberados por causa de la palabra. Es que cuando llega el hombre de Dios a un lugar, cuando llega la palabra de Dios, el ambiente cambia y usted tiene que discernir quién sí, quién no es un hombre de Dios, quién habla por hablar y quién está hablando bajo la revelación del Espíritu Santo, quién repite y repite nada más y quién está hablando nada más palabra por hablar y no bajo la revelación y la dirección del Espíritu Santo. Esta mujer entendió que el hombre que estaba ahí no era cualquier batudo que había llegado a ese lugar. ¡Ja! El hombre que había llegado ahí no era cualquier hombre. Oiga lo que dice esta mujer. Oiga lo que le dice esta mujer. Estaba recogiendo 2 leños. Ahí estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y siendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ahí está. Ella reconoció quién era ese hombre que había llegado a Sarepta. No era cualquier, no,
era un hombre de Dios. Y usted tiene que reconocer la palabra profética del hombre de Dios. Usted tiene que reconocer la autoridad en el hombre de Dios, hermano. Pueden haber infinidad de pastores, hay mucho payaso, perdóneme, hay mucha payasada desde los púlpitos. Usted tiene que identificar quién sí, porque hay mucha payasada, hermano. Hay mucho pastor payasito. Hay mucho que hace el show desde el púlpito. Yo lo que quiero decirle a usted, que tiene que discernir dónde está el peso de la palabra. ¿Quién está hablando bajo la revelación del Espíritu Santo? ¿Quién te está dirigiendo? ¿Y quién te está exhortando? ¿Y quién te está moviendo el piso? Porque aquel que te ama te corrige, mujer, varón que está escuchando. Aquel que te ama te exhorta y te dice, este es el camino, y no te golpea la espaldita nada más porque traes buenos diezmos y buena ofrenda. No, tú tienes que hablar con claridad y con verdad. Y este hombre le llega y le dice a esta mujer, tráigame un poco de agua. ¿Y qué dice ella? Vive Jehová tu Dios. Ella reconoció quién era ese hombre. Y es que el hombre de Dios se reconoce. Cuando un hombre de Dios se reconoce, cuando una mujer de Dios se reconoce, cuando alguien es bla bla bla, ya usted sabe, no, este es un pajoso. Cuando usted reconoce a un hombre de Dios, ella dice, vive Jehová tu Dios. Ella sabía que este hombre tenía una identidad. No era cualquier chancletudo que había llegado, no era cualquier batudo que había llegado a ese lugar. Era el profeta de Dios que iba a cambiar el panorama, que iba a revolucionar completamente esa ciudad de Sarepta por causa de la palabra que Dios había depositado en él. No era la palabra del profeta, no era la palabra de Elías, era la palabra de Dios en Elías. Era el instrumento y la trompeta de Dios en ese lugar. Y yo vengo ahora a decirte en el nombre de Jesús que todo ambiente de sequía cambia, que todo ambiente de derrota hoy termina, que todo ambiente de dolor y de enfermedad en tu hogar se termina. Yo vengo como hombre de Dios a decirte que se terminan los años de sufrimiento, de dolor, de angustia, pero que seas obediente a la palabra de Dios, que te compenetres con Dios, que te metas en serio en este tiempo con Dios, que te vuelvas a Dios, porque vienen tiempos aún difíciles para la humanidad, pero todo aquel que se sumerja en la presencia de Dios, a él no le faltará nada. Ella dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Pero tenía algo. No tenía el pan preparado. No había preparado el pan, pero tenía algo. No vengas con las manos vacías delante de Dios. Siempre hay algo que darle a Dios. Y alguien dirá, ¿qué le puedo dar a mi Dios? ¿O qué le puedo dar a Dios? ¡Ja! Tu corazón. ¿Qué más que tu corazón? No tengo que darte, no, tu corazón. Entrégale tu corazón al Señor hoy. Entrégale tu vida al Señor hoy. Esa es la mejor ofrenda que le puedes dar a Él. Entregar tu vida a Él. Rendirte delante de Él, abrir tu corazón y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, para que se te vienen los años de frustración, para que se te vienen los años de sequía, para que se te viene toda sequía, toda frustración, toda enfermedad, toda derrota y toda maldición en tu vida y en tu hogar. Entrégale tu vida a Dios y el ambiente va a cambiar, la sequía se va a ir, va a reverdecer lo que estaba seco. Alguien está captando el mensaje el día de hoy. Escucha la voz del siervo de Dios que te está hablando el día de hoy, para que todo cambie en tu vida en el nombre de Jesús. Vive Jehová. Vive Jehová, tu Dios. Vive Jehová tu Dios. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí a 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Diga, no es tiempo de renunciar. Hay gente que ha estado a punto de tirar la toalla. Hay gente que ha estado a punto de dejar ministerio. Hay gente que ha estado a punto de dejar su familia. Hay gente que ha estado a punto de dejar todo botado. Son tantos problemas, pastor. No se me acomoda nada. No me sale trabajo. Mi familia, mis hijos. Esto está pasando. Hay gente que se ha enfriado. Ahora métete de lleno en el fuego del Espíritu, porque yo avivaré el fuego. Yo te voy a levantar, te dice el Señor. La sequía hoy en tu vida se termina. Hoy voy a traer
agua viva a tu vida. Recibe lo que Dios te está dando en este momento. Una mujer está siendo tomada bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Una mujer está siendo ministrada fuertemente por el Espíritu de Dios. Ese espíritu de temor, ese espíritu de derrota, ese espíritu de enfermedad, ese espíritu de depresión, se va en el nombre de Jesús. Aleluya. No tengas temor, le dijo el profeta. Ella pensaba en la muerte. Yo no sé lo que usted ha venido pensando últimamente. En que tu hijo va a morir. En qué momento tu hijo se quita la vida. Yo no sé si has venido pensando en eso. ¿Por qué piensas en eso y no piensas en el milagro que Dios puede hacer en la vida del corazón de tu hijo, donde Él lo puede rescatar y levantar, mujer? Porque piensas de que tu hijo es un drogadicto y no ves a tu hijo como un profeta, como un pastor, como un evangelista. ¿Por qué etiquetar a nuestros hijos? ¿Por qué etiquetar a las personas? El pobrecito no, pobrecito no. El pobrecito no calza en una hija, en un hijo de Dios. Yo soy un bendecido, yo soy un prosperado, yo camino bajo cielos abiertos y entiendo que el propósito de Dios en mi vida se cumplirá. Amén. Ella pensaba en muerte. Ella pensaba en morir. Ella pensaba que no había salida. Ella creía que ya no había solución. Ella pensaba que ya no había oportunidad. Puedes estar pasando tu peor crisis, pero Dios es grande. Puedes estar pasando tu peor temporada, pero Dios te dice el día de hoy que aunque pases por las aguas, que aunque pases por el fuego, que no temas, que Él está contigo, que Él te toma de tu mano derecha y Él te levanta. Recibe esto en el nombre de Jesús. Aleluya. Ella dijo, no. Ella dijo, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor. Suelta el miedo. Vamos, suelta el miedo. Suelta los temores, suelta los temores. Dile ese temor, dile ese gigante, fuera. Ahora, en el nombre de Jesús, todo lo que te ha estado atemorizando, todo lo que te ha estado robando la paz, todo ese pensamiento negativo, ¿qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi salud? Suelta el miedo y cree, por favor, de una vez por todas, en la misericordia de Dios, que es grande, fuerte y es poderosa. Cree que Dios hace 2 cosas nuevas y que está usando a sus siervo el día de hoy para levantarte de la condición en la que has estado. Yo vengo como un siervo de Dios con voz de trompeta a decirte en el nombre de Jesús que se terminen los años de frustración y de dolor en tu vida. Recibe lo que Dios te está dando en este momento. Dios te da paz, Dios te da libertad, Dios te da sanidad, Dios te levanta, mi amiga, mi amigo. Recibe lo que Dios te da en el nombre de Jesús. Dios es fuerte, Dios es grande, Dios tiene el control de todas las cosas. Padre, tú te mueves en medio de la adoración de tu pueblo. Levanta tus manos y recibe lo que Dios te da. Él te está revistiendo de alegría. Él quita el cilicio y te ciñe de alegría. Él cambia tu dolor en baile. Quita toda tristeza. Gente está siendo liberada. Yo veo gente que está siendo libre. Mujeres están siendo libres. Esa mujer que ha caído bajo la unción y el poder del Espíritu Santo nunca va a escasear el aceite en la vasija ni la harina en la tinaja. Dios hará descender lluvia sobre tu hogar. La lluvia temprana y tardía. No vas a vivir en escasez. La abundancia y la sobreabundancia te alcanzarán. El bien y la misericordia de Dios te seguirán. Levanta, levanta, levanta tus manos. Recibe la unción. Recibe la unción. Es palpable la presencia de Dios. Dios se está manifestando en muchos hogares. Mientras vas en el vehículo, en tu casa, ahora el poder de Dios. La unción del Espíritu Santo ministrando vidas. Veo gente liberada, gente siendo libre, gente siendo restaurada. Hombres, jóvenes, niños, mujeres siendo tocada bajo la unción del Espíritu Santo. El
poder de Dios está ahí. Dios ha cambiado toda la atmósfera de tu casa. El ambiente de sequía se va. Toda enfermedad se va. Toda ruina se va. Viene un levantamiento ministerial. Viene un levantamiento familiar. Tu familia recobra fuerzas. Tu hogar recobra fuerzas. Tu vida está siendo fortalecida. Yo te revisto, dice el Señor, te visto y te ciño de alegría. Quito el dolor, quito la amargura y la tristeza. Se termina la sequía. Hoy Dios te dice, suelta el miedo. Renuncia a los temores. Renuncia al pánico y fortalécete en mí, te dice el Señor. Yo soy tu fuerza, yo soy tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Hecho está. Amén y amén.